Muy buenas noches, mis estimados aprendices. Espero que estén todo bien y estén descansando en la comunidad de su casa. Bienvenidos una vez más a otro video continuación, que en esta vez seguimos con las operaciones con los números racionales o fracciones o literalmente llamados como quebrados. En la clase anterior nosotros aprendimos cómo sumar y restar fracciones de igual y diferente denominador. Ese tipo de fracciones de igual y diferente denominador se tiene su clasificación. Cuando son las fracciones de igual denominador, esas fracciones se le conocen con el nombre de fracciones homogéneas, que como usted puede notar en la formulita que se muestra en el pizarrón, esas fracciones homogéneas nos dice el postulado que vamos a copiar el mismo denominador y sumamos y restamos los denominadores. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos lo que son las fracciones de diferente denominador, que se le conoce con el nombre de fracciones heterogéneas. Esas fracciones heterogéneas tienen dos formas de resolverse. Y ya lo hemos explicado con detalle en el vídeo anterior, ya sea por el mínimo como múltiplo o puede usted aplicar lo que es el principio algebraico. Es decir, comenzar del numerador de la izquierda con el denominador de la derecha, multiplicándolo, separando con el signo ya sea positivo y negativo y multiplicando después el numerador de la derecha por el denominador de la izquierda y al final todo esto dividido entre el producto de los denominadores. Pero si usted quiere omitir esa fórmula, puede perfectamente calcular usando el mínimo común múltiplo o the least common factor. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas para multiplicar y dividir fracciones? No importa si son igual o diferente denominador. Bueno, este pequeño postulado dice que si yo tengo una fracción a sobre b multiplicado cd, en simples medianas palabras, lo que me está diciendo es que usted tiene que multiplicar en línea recta. Es decir, A por C sobre BD. Punto. Así de sencillo. Ahora, en la división de fracciones, usted tiene dos maneras de cómo poder efectuarla. La primera, hacemos una multiplicación cruzada, comenzando con el numerador de la izquierda por el denominador de la derecha, eso iría en la parte superior. Y en la parte inferior sería el numerador de la derecha por el denominador de la izquierda, es decir, AD sobre BC. Ahora bien, si usted no lo quiere hacer de esta manera, tiene un método alternativo. Y es simple y sencillamente al tener esta división, puedo convertirla en multiplicación, ¿ah? Simplemente cambiando el orden de la segunda fracción. Es decir, en lugar de tener CD, podemos colocar DC y multiplicar en línea recta. ¿Bien? O sea, técnicamente esa es la idea que nos está diciendo. Ahora bien, tenemos dos ejemplos bastante grandecitos, ¿verdad? La instrucción nos dice, perform the following operations and simplify the fractions when it's possible. When it's possible. O sea, efectúe las siguientes operaciones y simplifique las fracciones cuando éstas sean posibles. Esta pequeña ensaladita, mis estimados aprendices, se le conoce con el nombre de operaciones mixtas. ¿Por qué se le llama operaciones mixtas? Porque tenemos mezcla de suma, resta, multiplicación, posiblemente de división, podemos tener números mixtos, enteros, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, tanto el ejemplo A como el ejemplo B son claros ejemplos de cómo poder manejar una operación mixta, ¿de acuerdo? En este caso, en el primer ejemplo, A, tendríamos una resta en el numerador de 5/1/2, restando 3, multiplicando entre el paréntesis 2/3 más 1/1/2, cerrando paréntesis, dividiendo entre 7/4 más, multiplicado por 3/1/2 más 2/1/3. Una pequeña y hermosa ensalada. Y en la parte B, pues tenemos un corchete. Adentro del corchete tenemos la multiplicación de 7/4 por 2/3, después restado por 1/5, luego dividido entre la suma de 3/2 más 4, y al final toda esta expresión multiplicado por 2. Esa es la razón por qué se le llama mixta, porque prácticamente usted está combinando todo.
Ahora, previamente a hacer estos dos ejercicios, solo vamos a hacer una pequeña demostración de estas dos, ¿cómo se dice? Fórmulas. Ejemplo, un pequeño ejemplo. Vamos a poner mi ejemplo, el número 1, antes de hacer esto. Si yo tengo la fracción 5 séptimos y lo voy a multiplicar por 2 sextos, ¿cómo se hace? Según ese pequeño ejemplo número 1, voy a multiplicar en línea recta. Es decir, a 5 se le multiplica 2 y lo divido entre el producto de 7 por 6. Mire, 5 por 2 me da 10, 7 por 6 nos da 42. 10 42 avos. Pero, como podemos simplificar, ya que ambos terminan en 0 cifra par, tenemos lo que es la fracción equivalente. Recordemos que la mitad de 10 es 5 y la mitad de 42 es 21. Y tal como puede ver, aquí tenemos una pequeña demostración de cómo se aplica la fórmula de la multiplicación de fracciones. Un previo antes de entrar a las operaciones mixtas. Ahora bien, ¿qué sucede con lo que es la división de fracciones? Si nosotros tenemos 6 séptimos entre 2 quintos, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos maneras de hacerlo. La primera, según hacemos en forma directa, empezando el producto de este número a la izquierda por el inferior de la derecha, es decir, 6 por 5 iría en la parte superior y en la parte inferior vendría siendo el producto de 2 por 7. Mire, 6 por 5 nos da 30, 2 por 7 es 14. Ambos se pueden simplificar, por supuesto, porque este se puede dividir entre 2, este puede dividir entre 2 porque termina en 0 y cifra par. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 14 viene siendo 7. Mire, este es el método 1. Pero si usted no quiere hacer esa multiplicación cruzada, tiene una alternativa. Y esa alternativa sería, tenemos 6 séptimos entre 2 quintos. Prácticamente esto sería equivalente o igual a 6 séptimos. Y en lugar de decir entre, lo cambio por el signo por. Es una multiplicación y a esta fracción le altero, como quien dice, le doy vuelta. Al darle vuelta me quedaría 5 medios. Y multiplicamos en línea recta. Mire, 6 por 5 entre 7 por 2 y nos queda 30 sobre 14, que simplificado nos vuelve a quedar 15 séptimos. Y he aquí, previamente, antes de resolver la parte A y la parte B de estos ejercicios, pues está mostrando una previa, ¿no? Para poder saber cómo se utilizan las fórmulas del producto y de la división. Como quien dice, es un calentamiento, ¿verdad? Antes de iniciar con los ejercicios. Bien, ahora pues ya que sabemos cómo se manipula esa formulita de multiplicación y división, pues hombre, es tiempo de entrar a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno, pues prácticamente tenemos la operación del inciso A. Vamos a tomar este como una referencia, ¿no? 5 1 medio menos 3 paréntesis 2 tercios más 1 1 medio dividido entre 7 cuartos paréntesis 3 1 medio 2 1 tercio. Bueno, tomando el primer ejercicio como referencia. Lo primero, mis estimados aprendices. Punto 1. Cada vez que nosotros tengamos números mixtos, esa es nuestra prioridad, convertir el número mixto en una fracción. ¿Cómo va a ser eso posible? Muy sencillo. El denominador, que es este 2, va a multiplicar el entero y el resultado le vamos a sumar ese pequeño numerador. Vamos a escribir las equivalentes en la parte superior, ¿sí? Vamos a colocarlo desde acá. Redescribir los números mixtos en fracciones. Es decir, 2 por 5 nos da 10, a 10 le sumo 1, pues obviamente nos da 11. ¿Qué nos da? 11 medios. ¿Ok?
restado del número 3, que este es un entero, pero si usted lo quiere escribir como una fraccioncita, le podemos colocar un imaginario, ¿sí? Pero cuidado, no puedo restar 11 medios menos 3 porque ese 3 está multiplicando ese elemento que va sumando dentro del paréntesis. Que tengo 2 tercios más ¿quién? Bueno, hay que convertir este número mixto en entero, perdón, en una fracción. 2 por 1, 2 más 1, 3. Mire, tenemos el número 3 medios. Bien, ahora todo dividido entre ¿qué? Tengo el producto de 7 cuartos que estaría multiplicando la suma de estos dos números mixtos que también tenemos que convertirlo en fracción. Que esto sería 3 por 2, 6 más 1, 7. ¿7 qué? 7 medios. Más 3 por 2, 6 más 1 son 7. ¿7 qué? 7 tercios. Y mire, ya transformamos esta belleza de números mixtos todo en fracciones. Lógicamente, usted pensará, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? En inglés hay un término que decimos pendas. Pendas significa que para poder efectuar esta operación tenemos que reducir todos los elementos que están adentro del paréntesis. Es decir, esta suma de 2 tercios más 3 medios y la suma de 7 medios más 7 tercios. Tratar de hacer lo más pequeño posible la operación. Y es lo que vamos a hacer. Copiamos por aparte esta fracción. Mire, 2 tercios sumado con 3 medios. Como operar, podemos hacer el mínimo común múltiplo o least common denominator o aplicamos las formulitas. Para efectos prácticos, ya que estamos usando este tema de fórmulas, vamos a usar el método de las fórmulas, el método de las fracciones heterogéneas, ¿verdad? Según la ecuación, mire, empezamos cruzado. Este 2 se multiplica con este 2. Sumamos 3 multiplicado con 3 dividido entre el producto de 3 por 2. ¿Cuál es el resultado? Usted sabe. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Y 9 más 4 nos da 13. ¿13 qué? 13 sobre 6. ¿Por qué 13 sobre 6? Porque 3 por 2 nos da 6. Mire, tenemos este elemento de aquí simplificado. ¿Qué otro vamos a simplificar? Pues vamos a simplificar esta suma, ¿no? El de 7 medios más 7 tercios. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo usando la formulita. Esto es para efectos prácticos, ¿no? Pueden multiplicar 7 por 3 más el producto de 7 por 2 y finalmente el producto de 2 por 3. A ver qué nos da. 7 por 3 es 21. 7 por 2 es 14. Y a 21 le sumo 14, me daría 35. Pero 35, ¿qué? Sencillo, sería 35 sobre 6. ¿Por qué sextos? Porque 2 por 3 nos da 6. ¿Bien? Ah, bueno, perfecto. Ya que hemos logrado simplificar esos dos términos, voy a volver a reescribir esto, pero en lugar de escribir esas sumas en los paréntesis, voy a colocar los resultados de los números que está en rojo y el otro que está en azul. Es decir, comienzo otra vez con 11 medios, tal como usted puede ver acá, le voy a restar 3 sobre 1, que estaría multiplicando el resultado de la suma de 2 tercios más 3 medios, que sabemos que es 13 sextos. Mire, 13 sextos. Cierro paréntesis. Abajo abro paréntesis y voy a copiar el resultado de multiplicar 7 cuartos por el resultado de la suma de 7 medios más 7 tercios, que en este caso son 35 sextos. ¿Sí? Y ahí, como quien dice, lo estamos haciendo mucho más pequeñito. Ahora bien,
¿Podemos hacer esta resta? Todavía no. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que tenemos que regular primero la multiplicación por el orden de las operaciones. Podemos multiplicar este elemento y podemos multiplicar estos dos elementos para ir reduciendo las fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillo. Bueno, digamos, voy a tomar la fracción 3 por 13 sextos. Mire, puedo colocar 3 sobre 1 por 13 sextos, o le ponemos paréntesis, como usted guste, lo mismo. Y tenemos que 13 por 3 es 39 y 6 por 1 es 6. Notemos algo, que 6 es múltiplo de 3 y 39 también es múltiplo de 3. ¿Cómo lo sé? Porque si usted suma 3 más 9 me da 12 y 12 es múltiplo de 3. De manera que 39 entre 3, eso me da 13 y 6 entre 3, eso me da 2. O sea, como quien dice, el producto de 3 por 13 sextos, eso sería 13 medios. Ese es por un lado. Ahora, por otro lado, tengo lo que es la multiplicación de 7 cuartos por 35 sextos, ¿no? Prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tomar otro colorcito, vamos a este anaranjado. Y tenemos 7 cuartos 7 cuartos por 35 sextos. Y recordemos que esto se multiplica en línea recta, es decir, voy a multiplicar 7 por 35 sobre 4 por 6. 35 por 7 sería el número 245. 245. Y 4 por 6 son 24. Esta fracción que está acá es irreducible. ¿Por qué? Porque el 24 se puede dividir entre 2, pero 245 no. 24 se puede dividir entre 3, pero 245 no. ¿Y cómo lo sé? Porque si usted suma 2 más 4 más 5, eso da 11 y 11 no es múltiplo de 3. 245 se puede dividir entre 5, sí, pero 24 no. Y ninguno de estos dos es múltiplo de 7 como para decir que tiene una séptima. De manera que esta fracción es irreducible. ¿Ok? Entonces, prácticamente que ya que tenemos estos elementos ya bien concordados, ¿qué vamos a hacer? Muy simple. Volvemos a copiar la fracción 11 medios aquí y le vamos a restar, recordemos, el producto de 3 por 13 sextos nos dio 13 medios. Mire qué interesante. Aquí ya tenemos una recta de fracciones del mismo denominador. Y acá 7 cuartos por 35 sextos, eso tenemos como resultado 245 sobre 24. ¿Lo ve? Ahora, yo no puedo dividir todavía esto porque necesito reducir esta fracción en un solo número, ¿no? Bueno, si ese es el caso, para reducirlo en un solo número, lo único que tendría que hacer acá, voy a hacer la resta de fracciones del mismo denominador. Mire, si yo tengo 11 medios, le resto 13 medios, recordemos, copio el denominador y resto los numeradores, es decir, 11 menos 13, eso me daría negativo 2. Note que el signo negativo no lo pongo ni arriba ni abajo, sino que exactamente en medio, porque eso quiere decir que toda la fracción es negativa. Pero estos se puede simplificar. Si yo divido menos 2 entre 2, el resultado sería negativo 1. Ups. Vamos a poner acá negativo 1. Pues, ¿qué hago? Vuelvo otra vez a mi operación original. Recordemos que este es el original. Luego viene paso 1, paso 2, paso 3 y ahora tendría negativo 1 que va a dividir la fracción 245 sobre 24. ¿Y qué va a pasar? Si este es el caso, eh, bueno, hagamos la división por aparte, lo hacemos por aquí. Mire, negativo 1 sobre 1 dividido entre 245 sobre 24, podemos hacer la multiplicación cruzada, es decir,
negativo 1 por 24 sobre 245 por 1. Y concluimos que el resultado sería negativo 24 sobre 245. Entonces, prácticamente, este sería la respuesta final del problema. Negativo 24 sobre 245. Es decir, que la clave para poder resolver este pequeño ejercicio de operaciones combinadas, mire, aquí iniciamos, ¿no? Bueno, este es el inciso A. Mire, aquí van los pasos. Este viene siendo el primero. Vamos a ir enumerando en rojo con la secuencia. Mire cómo va a ir reduciendo. Aquí viene el primero. Luego viene el segundo. Luego viene el tercero. Luego viene 4. Y luego viene 5. O sea, prácticamente hablamos de 5 metamorfosis, o sea, 5 cambios que tuvo esta fracción. Pero para lograr esos cambios, cada operación lo hicimos por aparte, con excepción del número mixto que al principio pues lo podemos hacer de una sola vez. Recordemos, combinar número mixto sería multiplicar denominador por este número entero y sumado por el número, es decir, 2 por 5, 10 más 1, 11. Y aquí está todas las operaciones que hicimos paso a paso para poder llegar a esa fracción. Bien, ahora, ya que al principio hicimos una previa, como usábamos estos dos fórmulas, ahora vamos a hacer la parte B, que es otro combo, ¿verdad? De una operación mixta. Tenemos adentro del corchete, tenemos una multiplicación, una resta, dividido entre una suma y fuera del corchete multiplicado por un número entero. O sea, es una multiplicación de fracciones, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esta parte de la pizarra porque necesitamos espacio, ¿no? Y estos lo vamos a hacer de manera similar. El detalle es trata que si usted busca hacer este tipo de operaciones de un solo, la probabilidad que usted se confunda o se pierda al momento de resolver el problema es prácticamente absoluta, es decir, un 100%, casi un hecho en que usted se va a tirar un acantilado y no va a tener salida. Entonces, la recomendación sería, aunque usted note que aparentemente se va a tardar más, pero al final se va a tardar menos porque usted va a tener fracciones mucho más sencillas. Ejemplo, fíjese bien acá. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es la operación que está dentro del corchete. Y dentro del corchete, en el orden de las operaciones, va de prioridad la multiplicación. Entonces, vuelvo a comenzar. Mire, tengo la fracción, ¿cuál es? 7 cuartos, que va a estar multiplicando la fracción 2 tercios. Aquí pues ya no voy a ser tan detallado, puesto que ya aprendimos que la multiplicación de fracciones es en línea recta. El de arriba por el de arriba sobre el de abajo por el de abajo. Es decir, 7 por 2 nos da 14 y 4 por 3 nos da 12. Y si usted nota 14 y 12, ambos son números pares. ¿Qué quiere decir? Que ambos se pueden dividir entre 2. ¿Cuál es la mitad de 14? Pues 7. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. Y esta fracción, por lógica, sabemos que es irreducible, ya que 7 tiene séptima, 6 tiene mitad o tercera, pero no tiene séptima. Y terminamos con esta partecita de acá. ¿Qué otra cosa podemos ir reduciendo, si usted lo prefiere? Aquí tenemos esta suma de fracciones. Vamos a tomar el número 3 medios. 3 medios, le vamos a sumar 4. Agreguémosle el número imaginario. Y como estamos hablando de la parte algebraica, siempre apeguémonos a aquella formulita o el método alternativo que es el mínimo con un múltiplo que lo estuvimos discutiendo el vídeo anterior. Recordemos, pasamos lo que es la línea del mínimo y multiplicamos cruzado. 3 por 1 nos genera un valor de 3, más 4 por 2 nos genera un valor de 8. Y por último, la multiplicación de los denominadores. 2 por 1 nos da 2. ¿Cuál es el resultado? A 3 le sumo 8, nos queda 11. ¿11 qué? 11 medios. ¿Ok? Es excelente.
Vamos otra vez, mire, vamos a mantener otra vez la flechita. Empezamos donde está la flechita, ¿sí? ¿Qué colocamos? Bueno, de hecho hasta le voy a cambiar la flechita, la vamos a poner de color anaranjado para que resalte la flechita mejor. ¿Mm? Bien. Y vamos a comenzar. Abrimos de nuevo el corchete, porque el corchete aún no lo hemos eliminado. No hay prisa. En lugar de escribir el producto 7 cuartos por 2 tercios, obviamente 7 cuartos por 2 tercios ya sabemos que es 7 sextos. Esos 7 sextos se le va a restar un quinto. Se le va a restar un quinto. Esto se va a dividir entre, recordemos que la suma de 3 medios más 4, eso nos dio 11 medios. Vamos a hacer un cachito más grande. Va a ser 11 medios. Cerramos el corchete y toda esta belleza estaría multiplicado por 2. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, obviamente, pues si usted preguntará, ¿tenemos que hacer la resta? Pues sí, porque realmente entre más pequeño tenemos el número, mucho más fácil sería de operar. Bueno, excelente, hagamos la resta. Tenemos la resta de 7 sextos, 7 sextos uh, menos un quinto. Ok, yo sé que hemos estado trabajando con la parte algebraica de la suma y resta de fracciones, pero para no perder el hilo, vamos a hacer esta resta ahora por lo que es la aplicación de mínimo común múltiplo, least common denominator. Solo para no perder la costumbre, ¿verdad? Recordemos que el least common denominator, o sea, el LCD, a hacer de los números esta vez del 6 y el 5, ¿no? Recordemos que el 6 se puede medir entre 2, nos queda 3. Este se puede dividir entre 3 y el 5 se puede dividir entre 5. Entonces nos queda 2 por 3, 6 por 5, 30, ¿no? O sea que el mínimo como múltiplo sería 30. Lo estamos haciendo de esta manera esta ocasión solo para ir repasando, para no perder la costumbre, ¿no? Entonces tenemos 30. Recordemos, 30 lo vamos a dividir entre 6. 30 entre 6 nos da 5. A 5 lo multiplicamos por 7, nos genera 35. Menos 30 entre 5 nos da 6. 6 por 1, pues da 6. A 35 le quito 6, sería 29 treintavos. Y ahí tenemos la resolución. Si lo hubiéramos hecho por álgebra, la misma cosa. Mire, 7 por 5, 35 menos 1 por 6, 6 sobre 6 por 5, 30. O sea que prácticamente da la misma situación tal como usted lo quiera tener. Ahora, como ya estamos reduciendo, volvemos a abrir otra vez el corchetito este. Mire, y tenemos la fracción 7 sextos menos un quinto. ¿Cuánto es? Ya sabemos que es 29 treintavos o 29 sobre 30. Y esta hermosa fracción va a ir dividido entre 11 medios. Tenemos este corchete. ¿eh? Y todo esto estaría multiplicado por 2. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no voy a multiplicar por 2. Tenemos que efectuar la operación que está dentro del corchete. Recordemos, reducir lo más que podamos. Entonces, como estamos reduciendo lo más que se puede, vamos a dividir el número o la fracción 29 treintaavos entre 11 medios. Mire, recordemos multiplicación cruzada. 29 por 2, que eso sería 9 por 2, 18, 2 por 2, 4 y 1, 58. Y 30 por 11, que en este caso 30 por 11 sería 330. 330. ¿Podemos simplificar la fracción? Por supuesto que sí, ya que 58 y 330 son números pares. ¿Cuál es la mitad de 58? Pues la mitad de 58
técnicamente viene siendo 29. ¿Y cuál es la mitad de 330? Bueno, la mitad de 330, si usted lo divide entre dos, obviamente sería 165. Y miren, mis estimados aprendices, esta fracción sería irreducible, ya que, como usted puede ver, 29 es prácticamente un número primo y no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, al ser un número primo, ya no hay nada que hacer. Entonces, volvemos otra vez con una parte moradita del problema. Es decir, en vez de colocar ese corchete grande, podemos hacer un mini corchetillo o una fraccioncita que sería 29 sobre 165. Y este hermoso elemento lo vamos a multiplicar por 2. Ya aquí no necesitamos hacerlo por aparte, lo podemos hacer de un solo. E inclusive para darle forma a este 2, lo podemos escribir como una fracción, como que si fuese 2 sobre 1. Y recordemos que esto se multiplica en línea recta, es decir, de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. 29 por 2 nos daría 58 y 165 por 1 sería 165. Y así, mis estimados aprendices, vendría siendo el método adecuado de cómo poder sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones de igual diferente denominador. Previamente hicimos un ejercicio para poder aclarar cómo era el uso de estas fórmulas de producto y división, y también estuvimos haciendo sumas y restas aplicando los principios algebraicos o el mínimo común. Entonces, mis estimados jóvenes, espero que este video le haya sido de utilidad. Si tiene alguna duda o consulta, puede escribir en los comentarios. Le gustó el video, dele like, suscríbase y comparte el video. Les deseo buenas noches, Dios los bendiga, los guarde y los cuide y nos vemos en un próximo video.